agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Cuánto realmente le tenemos que agradecer a este Dios de amor y de misericordia. Cuánta misericordia nos ha tenido. Cuánto ha tenido que soportar nuestro pecado. El mío lo tuvo que soportar hasta los 33 años de mi vida. Hoy tengo 54, casi 54, estoy a punto de cumplirlos. Y realmente no puedo entender semejante misericordia. Pero es maravillosa poder vivirla, mis hermanos. Es lo más grande que Dios nos ha regalado. Desde esta mañana que el Señor me viene quebrantando y me viene mostrando cosas. Porque la palabra primeramente es para mí, mis hermanos. Después es para todos y cada uno de ustedes. No solamente es martillo que quebranta la piedra, sino que es cortante como espada de dos filos. Corta para acá y corta para ahí. Corta para todo aquel que la oye. Y realmente quisiera que corte y que penetre hasta los tuétanos en tu vida, para que puedas entender los beneficios de la misericordia. Dios mostró su misericordia hacia nosotros los pecadores cuando éramos culpables, cuando éramos enemigos de la cruz, cuando hablábamos mal de Él, cuando decíamos que nos había olvidado. Dios tiene el poder y la autoridad para tratar con cada uno de nosotros en su justicia. Nosotros nos merecemos el castigo eterno. Dios en su gracia inmerecida nos da lo que no merecemos. Él nos limpia, nos perdona, nos da una nueva posición con Él. Él no nos da lo que realmente merecemos, porque nos merecemos la muerte, merecemos la separación eterna de Él, por cuanto la Biblia dice que no hay ninguno bueno, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, así dice la Biblia. Cuando éramos débiles, a su tiempo Él murió por los impíos, o sea, por sus enemigos, Romanos 5:6. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros, Romanos 5:8. Y no hay mayor demostración de amor, mis hermanos, que la misericordia en acción, allí en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado, porque la paga del pecado, o sea, el precio por el pecado que nosotros cometemos, es la muerte. Jesús en su amor murió por nosotros, pagando nuestra deuda, esa deuda de pecado que teníamos contra Él. Dios demuestra su misericordia para con nosotros sobre la base del sacrificio allí en la cruz. Él mostró misericordia en la cruz. Cuando Él oró, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tome nota allí en Lucas 23:34. Mientras lo despojaron de sus vestiduras, lo clavaron allí en la cruz, Él le pedía al Padre que nos perdonara. Él aún estaba orando por nosotros. Y no solamente pedía por nosotros, sino por aquellos que iban a creer en la palabra que nosotros les compartiéramos. Tremendo, mis hermanos, ¿eh? Él podía haber llamado en ese momento a 10.000 ángeles y que acabaran con todos. Sin embargo, no lo hizo. El diablo quería que Él se bajara de la cruz, pero gracias a Dios no lo hizo. Y Él, siendo humano, tuvo que soportar todo esto. Él mostró misericordia allí en la cruz. Jesús contó la historia del buen samaritano, como habíamos hablado recién allí en Lucas 10:30 al 37. Tome nota. A un abogado judío que trataba de justificarse, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo casi muerto. A él descendió un sacerdote en ese camino y al verlo pasó de largo. También pasó un levita, era un levita, no me acordaba esta palabra, levita, y se acercó a él y al verlo pasó de largo. Estaban todos ocupados, mis hermanos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Y acercándose, él sanó sus heridas, le puso aceite, le puso vino y lo montó arriba de su caballo. Lo llevó al mesón, cuidó de él y a partir de ahí sacó
dinero, denarios, dice la Biblia, ¿no? Y se lo dio al mesonero y pagó toda su deuda. Y le dijo que lo cuidara y que él iba a regresar. Ahora, ¿quién de estas 3 personas se cree que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y hoy nos dice a vos y a mí, vayan y hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Y muchas veces decimos, no, pero no se lo merece. ¿Vos te lo merecías? ¿Yo me lo merecía? No, mis hermanos. Nosotros no nos merecíamos nada. Nada. ¿Cuál es la actitud propia de aquellos que han estado en tierra, para los que sería el más grande? Pedro se acercó a Jesús preguntando, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces, le dijo el Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le volvió a preguntar. Hasta 7, Pedrito, le dijo Jesús. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. San Mateo 18, 21 al 22. La gracia es ilimitada, mis hermanos. 70 veces 7, haga la cuenta. 70 por 7, da creo que 490 veces por día. Eso es lo que tiene que perdonar a su hermano. Ah, pero son muchas. Y bueno, perdónelo muchas veces. Todas las veces que... Pero el día tiene 24 horas. Con 1, 2, 3 no es suficiente, porque parece que después ya no quisiéramos seguir perdonando. Y yo me incluyo, mis hermanos, ¿eh? No, basta, con este la terminás. Muchas veces se lo he dicho a mi marido. Sacalo de tu vida porque te está trayendo problemas en el negocio, te está trayendo... Y mi marido me dice, pero Dios me está diciendo que tengo que tener misericordia. Y después Dios me tira de las orejas a mí. Me dice, ¿por qué te metes en mi trato con él? Ay, 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 mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotras las mujeres nos metemos con nuestros maridos en ese trato que Dios está teniendo con él y nos comportamos quizás como la mujer de Job? Quizás no lleguemos a la altura de ellas, ¿no? De decirle, maldice a Dios y muérete. Pero muchas veces nos interponemos en ese plan maravilloso que Dios tiene con nuestros esposos. Y hermanas, me incluyo, porque lo he hecho. Y Dios me ha tirado de las orejas. Y gloria a Dios, porque me pudo tirar de las orejas. Y me dijo, basta, no te metas. No te metas, porque te voy a quebrantar. Te voy a hacer llorar mucho. Y cuando Dios te hace llorar mucho, no hay quien lo frene. Porque Él, a través de su Santo Espíritu, te hace llorar. Y terminamos como Jeremías, lamentándonos. Y duele porque muchas veces el corazón late fuerte, sentimos hasta ataques del enemigo, y quizás esta sea tu situación, y es porque Dios te está queriendo tratar con tu vida, está queriendo mostrarte que debes tener misericordia, porque si no viene su juicio contra vos. Juicio sin misericordia se va a hacer para que los que no ejerzan la misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Recuerden cuando hablamos de este hombre Jonás, que no quiso tener misericordia de Nínive, y él se fue para Tarsis, cuando Dios no lo llamó a Tarsis. ¿Qué pasó con el pez? 3 días y 3 noches lo tuvo en el vientre. ¿Por qué? Porque él no quería tener misericordia de su prójimo. Él decía, estos se merecen la muerte, mirá lo que hicieron. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No porque tal es un homosexual, o porque... No, mis hermanos. La Biblia dice, no juzgan ustedes los que están dentro, porque los que están afuera los juzgará el Señor. Nosotros podemos juzgar a aquellos que se dicen pastores, a aquellos que se dicen apóstoles, y mienten, y son sinagoga de Satanás. A esos sí los podemos juzgar, y a esos podemos mostrarle a los hermanos, para que tengan cuidado, para que se cuiden de ellos, para que no sean apresados por los falsos lobos, mis hermanos, por los falsos, mejor dicho, falsas ovejas, pero que en realidad son lobos. Pero no a aquellos que están en el mundo. A aquellos que están en el mundo les tenemos que tener misericordia. Y a aquellos que están en Cristo y nos están pidiendo ayuda, ¿cuánto más? Hoy va un pobre a la iglesia y no le tienen misericordia, mis hermanos. Lo echan, lo desprecian, lo ignoran. Eso está sucediendo en esas iglesias que dicen tener a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía yo recuerdo
algo que compartieron allí por Facebook, que encontraron a un niñito llorando en la puerta de una iglesia y le dijeron: ¿por qué llora? Porque no me dejan entrar. Y era el Señor Jesucristo quien hablaba con él. Y le dijo: no te hagas problema, yo hace 20 años que trato de entrar y tampoco me dejan. Mis hermanos, en muchas iglesias no está Él. No está el Espíritu de verdad, está el otro Espíritu. El Espíritu del Anticristo, que no tiene misericordia. A la hora de dar, el enemigo no tiene misericordia. Podrá imitar muchas cosas el diablo, pero la misericordia no la puede imitar. Imitará una falsa misericordia, pero prueben los espíritus si son de Dios, y usted se va a dar cuenta si realmente la tienen o no la tienen. Tremendo esto, ¿eh? Por su misericordia no hemos sido consumidos. El mayordomo infiel tiene el poder de infligir daño y castigo. ¿No deberíamos tener misericordia de los demás como el Señor ha tenido misericordia de nosotros? Nosotros somos los destinatarios de su gran misericordia y compasión. En nuestros días de estas normas inadecuadas que se encuentran en muchas iglesias, la misericordia es un artículo de lujo. No se encuentra allí. Se paga muy cara la misericordia. Pero hay un mundo que nos observa, mis hermanos. Jesús tomó sobre sí nuestra carne y murió por nuestros pecados. Experimentamos su misericordia cuando actuamos en Él por fe. Anote, 1 de Juan 4, 19. Nosotros lo amamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Porque de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no lo amamos a Él porque su mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta que no tuvimos un encuentro con Él, hasta que no entendimos quién es Él y qué es lo que quiere de nosotros, nosotros no pudimos amarlo. Y cuando realmente lo amamos, entendimos que debíamos amar a nuestro prójimo, porque muchos dicen amar a Dios, pero aborrecen a su hermano. Y la Biblia dice que el que no ama a su hermano, ¿a quién ve? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no lo ve? ¿Usted lo ve a Dios? Yo no lo veo a Dios. Yo lo veo a Dios a través de mi hermano, a través de mi prójimo, a través de la misericordia que Dios está queriendo que manifieste. Muchas veces no tuve misericordia con mi esposo. Y recuerdo ese día cuando el Señor, que yo lo acusaba. Por tu culpa, le decía yo. Pongo estos ejemplos, mis hermanos, porque sé que muchos están viviendo cosas semejantes. Y Dios me dijo: si quitares de ti ese dedo amenazador y te convirtieres a mí de todo tu corazón, yo te sanaré. Y dije: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo necesito tu misericordia, tanto como la necesita mi esposo. Quiero vivir esa misericordia en mi vida, Señor. Quiero sentir tu misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esto lo vamos a dejar para el tercer y último bloque. 44 minutos nos separan de las 20 horas. Desesperado por ti. ¿Cuántos están desesperados por el Señor? Pero no es el tema que vamos a compartir. Quiero compartir este tema con ustedes, de Marcos Brunet. Ven y toma tu lugar. Señor, toma tu lugar en nuestro corazón. Y realmente, danos la misericordia que necesitamos para poder transmitirla a aquellos que aún no te conocen, o a aquellos hermanos, porque en la misericordia, como dice tu palabra, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y te puedo asegurar que a la corta o a la larga, el que no tiene misericordia de vos, Dios se encarga de él. Dios se encarga. Sí, Señor. Nuestro corazón es tuyo. Te pertenece. Para que vengas a reinar. Ven a reinar en esta noche. Te preparamos un lugar. Gracias, Señor. Para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar. Dile al Señor. Te amamos, Rey. Te preparamos un lugar. Recibe toda la gloria, Señor. Para que vengas a reinar.
Reina en nuestros corazones, Señor. Te preparas Sí, Señor. para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. Brilla a través de nuestras vidas, Señor. Brilla, Señor. No hay Que nosotros nos apaguemos para que tú brilles. más importante. Eres único, Señor. Tú eres el importante. Toma tu lugar. Habita en nuestro corazón, Señor. Y hágase tu voluntad en nuestras Toma vidas. tu lugar. Gracias, Señor. Señor Jesús. Toca las vidas, Señor. Toca los corazones. Toma tu lugar. Transfórmalos, Señor. Ten piedad, Señor, de aquellos que quieren ser buenos y aún no pueden, Señor. Toma tu lugar. Pablo decía, Señor Jesús. porque no hago el bien que quiero, mas hago el mal que no quiero. Él sabía que había una ley que lo dominaba y era la ley del pecado. Es la ley que tenés que dejar de lado para dejar la ley de Cristo en tu vida. Deja que te domine el Señor. Toma tu lugar. Ven, ven, ven. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús. Te preparamos un lugar.